Feliz sábado de nuevo, hermano. Agradecido con Dios por estar aquí de nuevo, por venir a estudiar su palabra inspirada. Y gracias a Dios porque vamos a continuar la sección, o más bien la serie que hemos estado viendo, que es que se refiere a la cristología adventista. Hoy vamos a ir al tema número 8 del tema de la humanidad de Cristo. Así que sean bienvenidos, bendecidos todos los que nos miran también desde la televisión, desde los medios, diferentes medios, a donde se lleva esta presentación, pues también bienvenidos y que Dios los guíe en esta mañana para que podamos entender estas verdades. Este tema, antes de iniciar, es meramente histórico, que tiene que ver con la historia adventista y tiene que ver con el cambio doctrinal que ha hecho la Iglesia Adventista acerca de la naturaleza humana de Cristo. Así que vamos a continuar esta serie, pues. Permita Dios que podamos disfrutarla, vamos a orar. Gracias, Padre bendito, Dios de misericordia, en esta mañana. Una vez más agradecido con usted porque ese don de gracia, ese don divino que tiene para con tus hijos en este día especial. Dótanos de sabiduría especial, envíanos a tu Espíritu para que podamos entender estas verdades muy solemnes en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar, pues. En los estudios anteriores hemos visto, y en el anterior, en el tema 7, hicimos una introducción acerca de esto que les voy a hablar hoy, que es necesario hablarlo. En los temas anteriores hemos visto, los primeros 6 temas principalmente, cómo los adventistas del séptimo día hablaron una sola voz acerca del tema de la naturaleza humana de Jesús. La profeta, junto con los pioneros y otros seguidores de los pioneros, hablaron esa misma voz, presentaron una unanimidad en cuanto a la enseñanza sobre la naturaleza humana de Jesús, que Jesús había venido en naturaleza pecaminosa, en naturaleza caída, y no en naturaleza perfecta, no en naturaleza no caída. Entonces eso se mantuvo durante 100 años. 100 años se mantuvo esa postura, esa creencia de los adventistas histórica, 100 años, óigase bien. Pero como estudiábamos en el tema anterior, después de los 100 años, después de 1952, las cosas han cambiado dentro de la Iglesia Adventista. Vamos a ver un poquito, ya estudiamos este tema del libro Preguntas sobre Doctrina en una serie que tuvimos que se llamaba El Adventismo y la Nueva Teología, hace ya rato, ¿verdad? En el tema anterior dijimos también, este es como un repaso de lo que estoy haciendo para que podamos unir todos estos elementos para que entendamos bien lo que vamos a tratar el día de hoy. La profeta Elena White, antes de morir, en 1915 murió ella, hizo una advertencia a la iglesia adventista antes de morir. Y exactamente hay una advertencia poco antes de su muerte, ella murió en julio. Esta advertencia es en febrero, pero yo presenté la semana pasada una cita que fue como en mayo, no la puse aquí. O sea, escasos meses antes de morir, Dios le hizo esta revelación. Y ella dio esa advertencia y ella alertó a la feligresía adventista, a la membresía adventista, de los grandes cambios que se iban a producir cuando Elena White muriera. Aquí es una de las citas, es un manuscrito, uno, del 24 de febrero de 1915. Y ella dijo, quiero decirle que se realizarán grandes cambios luego que yo sea llamada al descanso. Profetizado. Grandes cambios, no sé cuándo sea llamado. Por lo que deseo advertirle a todos sobre los engaños del maligno. Ella dijo que se iban a introducir en la iglesia engaños, apostasía, rebelión en cuanto a las doctrinas. Eso se está viendo. Quiero que el pueblo sepa que les advertí antes de mi muerte.
Ella es clara y enfática. Muy bien. Ya hemos venido hablando de esto a lo largo de los estudios que hemos tenido. El pastor Ralph Larson, un pastor Ralph Larson que hemos hablado de él también, un erudito adventista, ya murió él, erudito adventista, él fue un gran teólogo, él sirvió más de 30 años, casi 40 en el seminario adventista teológico, que es donde, por así decirlo, preparaban a los pastores. Él fue como un maestro de pastores, pues, para que me entiendan. Este señor se dio la tarea de escribir un libro y de hacer recopilaciones sobre, él tenía la creencia histórica, verdadera, de que Cristo, como la tuvo la profeta y los pioneros, de que Cristo había venido en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Y él escribió un libro que se llama, pues, porque ese libro existe, La Palabra se hizo carne, 100 años de Cristología Adventista, y allí, en ese libro, dice el doctor Surcher, otro erudito, ¿verdad?, que ya lo mencionamos, dice que el doctor Larson por muchos años analizó sistemáticamente la literatura oficial de la Iglesia Adventista referente a este tema en la naturaleza humana de Jesús, entre 1852 y 1952, coleccionando cuidadosamente las declaraciones sobre la cristología adventista. Y él ahí publica en ese libro, recopiló 1.200 citas. 400 de ellas aproximadamente eran de Elena White y unas 800 eran de pioneros y otros escritores eruditos adventistas. En el periodo desde 1852 hasta 1952. Y este es el libro. Pueden enfocarlo ahí, hermano. Este es el libro que él escribió y este libro aparece, pueden bajarlo en la internet hoy. Hace rato no había sido traducido, ya hoy fue traducido, aparece. Ahí está la cristología. Dice que esta es la obra, el doctor Surcher dice que esta es la obra más completa sobre cristología adventista. Y donde se revela aquí la verdad sobre la mentira que dice la nueva teología en el adventismo hoy. ¿Estamos claros? Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cuáles eran esos grandes cambios que la profeta dijo? Porque la profeta dijo, van a haber grandes cambios en la iglesia. Cuando yo me muera van a haber grandes cambios. Ya los estudiamos esto. ¿Cuáles eran los grandes cambios? Mensaje selecto, tomo 1. Ahí hay que leer esas páginas que están ahí, 238, 239. Solo puse un extracto. Dice que los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Ahí lo dice claramente ella. Sería cambiada nuestra religión completamente, hermano. Aquel que alegue, que diga que la religión adventista no ha sido cambiada es un mentiroso. Está profetizado y se está cumpliendo. Es un mentiroso. Y hay una desgracia, hermano, que en ministerios adventistas que se dicen ser, oiga bien, de sostén propio y están fuera de la iglesia, creen en esta nueva teología, hermano. Esa es la desgracia más grande. Separarse de la denominación y creer lo mismo que cree la denominación. Esa es la desgracia más grande, el engaño más grande. Los principios fundamentales que han sostenido, bueno, aquí sería cambiada nuestra religión, está clara ella. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían cambiados como un error, dice ella, el tiempo que ella vivió. Lo que hemos creído los pioneros, lo que he creído yo, dice ella, y los pioneros, los pioneros eran los primeros adventistas, los fundadores del adventismo, ¿verdad? Esos eran los pioneros. Lo que hemos creído, dice, lo iban a cambiar los nuevos que vinieran, dice. Las nuevas generaciones adventistas iban a cambiar, dice, aquí está profetizado, lo que nosotros hemos creído en los 50 años de las doctrinas que hemos establecido, la plataforma doctrinal que hemos establecido, le iban a torcer y cambiar. Hasta la línea profética también la han cambiado. Y ahí habla ella muchas cosas, esta cita es muy amplia. Si establecería una nueva organización sería hablar demasiado. Se escribía el libro de Nueva Orientación, ese es otro tema. Los libros de Nueva Orientación que se han escrito, además de preguntas sobre doctrina, question and doctrine, hay muchos otros libros, cantidades de libros, ese sería, por le digo, otro tema. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, que es la educación. Esto ya estudiamos un poquito, pero hay que estudiarlo más a fondo en otra ocasión.
Cuando él se introduciría un sistema de filosofía intelectual, era un cambio en la educación adventista. Como fue a la profeta, ya no es la misma educación adventista. Pero no quiero entrar a ese detalle porque ese no es el tema. Entonces, vamos a la Biblia ahora. ¿Qué dice, qué dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas? Recordemos que la carta a los Gálatas fue escrita, el motivo por lo cual fue escrita, porque había una herejía en Galacia. Estaban introduciendo los maestros falsas doctrinas y Pablo alerta a la membresía, como que digamos ahora los adventistas, ¿verdad? Elena White era un Pablo. Elena White es un Pablo moderno. Ella advirtió a la iglesia lo que iba a ocurrir y Pablo advirtió a su iglesia a su tiempo lo que estaba ocurriendo. Y miren el consejo que da. Dice el apóstol Pablo, él los había instruido a ellos. Él había instruido a esa iglesia, la había formado y después llegaron al tiempo unos falsos maestros dentro de los mismos y comenzaron a oírlos ellos y a descarriarse. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 1, versículo del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, ¿por qué van a seguir un evangelio diferente que el que les prediqué yo? No pueden seguir otros, hay uno nada más. No es que hay otro, dice, sino que hay algunos que han perturbado y se quieren pervertir el evangelio. No hay otro evangelio, dice, hay uno. Pero hay un evangelio falso que lo están predicando, que es para perturbar. Mire la advertencia que da. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Vamos a ver esa palabra. Versículo 9. Como antes dicho, también ahora lo repito. Vuelve a repetirlo Pablo. ¿Por qué lo repite Pablo? Porque es de importancia. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a ver qué significa anatema. Aquí está el griego. Anatema en griego, anatema, cosa maldita significa. Oiga bien, cosa maldita. En la lengua original de la Biblia, un diccionario bíblico. Es decir, dice comentario bíblico, tomo 6, página 937. Oiga bien, es decir, destinada al castigo merecido. Significa una persona o cosa destinada a la destrucción. Espiritualmente, ¿qué denota? Denota el estado de aquel que está apartado de Dios por el pecado. Quiere decir que el que cree en una doctrina que no es de Dios, hermano, está apartado de Dios. Aquí lo dice, es pecado. ¿Y a qué va a ir? A la destrucción. Aquí lo dice, un pedacito tomé nada más el comentario, eso es amplio. No me da tiempo de explicarlo. Eso es amplio. No creemos eso. Anatema es el que está enseñando contrario a lo que dice la Biblia y los escritos. Es un anatema, hermano. Así que podemos llegar a ser anatema si nos apartamos de la verdad, como dijo el apóstol Pablo. Vamos a lo que dice Elena White con respecto a eso que acabamos de leer. Dice ella, cuidado de los falsos profetas. En la Review and Herald del 23 de febrero de 1892 aparece en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 963, para los que lo tienen. Ahí lo pueden buscar, esta cita ahí está. En estos días peligrosos, dice ella, oiga bien, está refiriéndose peligroso ¿en qué sentido? No a lo que estamos viviendo de las señales, no, de la falsa doctrina. Estamos en días peligrosos. Jesús lo advirtió que en este tiempo iba a haber peligro de la falsa doctrina antes de que Él viniera. Y dentro de la iglesia, este es para dentro de la iglesia, no de afuera, dentro. En estos días, porque ella está alertando a la iglesia, no está alertando al mundo, está alertando a la iglesia como Pablo. En estos días peligrosos no debemos aceptar como verdad cualquier cosa que los hombres nos presenten. Aunque la adornen bonito ahí, que soy teólogo, que soy doctor en teología, que soy máster en teología, que soy... No, hermano. Aquí no es de teólogo ni de máster en teología. ¿Quién más erudito que los rabinos, que eran doctores, más que máster en teología, y fueron enredados? ¿Quién? Cuando falsos maestros que dicen venir de Dios llegan a nosotros declarando que tienen un mensaje de Dios, ¿qué corresponde? Pero como no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a averiguar? Si no la entendemos.
corresponde que averigüemos cuidadosamente. ¿Cómo sabemos que es verdad eso que me está diciendo? Cuidadosamente investiguemos. Pero si yo no investigo cuidadosamente, me enredan. Jesús nos ha dicho que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24 lo dijo eso. Último sermón. Pero no necesitamos ser engañados, pues la palabra de Dios nos da una prueba por la cual podemos saber lo que es verdad. El profeta dice, a la ley y al testimonio. ¿Qué es a la ley y al testimonio? La Escritura. Hoy la ley y el testimonio es la Escritura. En el antiguo, cuando Jesús dijo esa palabra, cuando Isaías dijo esa palabra, era la Torá y los profetas. Ahora es el Antiguo y el Nuevo Testamento, en este tiempo. ¿Ves? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por eso, ¿qué quiere decir no les ha amanecido? No hay luz. Si no dijeren conforme a lo que está aquí es porque el mensaje es falso. No hay luz en el mensaje. Según esta declaración, dice la profeta, es evidente que nos corresponde ser diligentes estudiantes de la... Oiga, nos manda que seamos diligentes estudiantes de la Biblia. ¿Cómo? Superficialmente, ahí medio estudiar. No, diligente. De la Biblia para que podamos saber qué está de acuerdo con la ley, qué está de acuerdo con la ley y el testimonio. Aquí está la ley y el testimonio. No hay otra forma en que podamos estar seguros. ¿Estamos claros? Avanzo, hermano. Me gustaría hablar mucho de esto, pero el tiempo no, mi querido hermano. Vamos al punto ahora. Vamos al punto. Esa fue una introducción. Estuvimos hablando en el tema anterior y hemos hablado en otros estudios, en la serie, repito, que tuvimos, hay que ver esa serie, hay que estudiar esa serie que se llamó El Adventismo y la Nueva Teología. Estudiábamos la semana pasada que los adventistas tuvieron diálogo con los evangélicos en esa época que aparece aquí en pantalla, entre 1955 y 56. Ya sabemos cuál fue el motivo de esos diálogos, que los evangélicos acusaban a los adventistas, decían pues, predicaban de que los adventistas no eran iglesia, de que eran una simple secta, no lo consideraban los líderes evangélicos prominentes de todas las iglesias, no consideraban a los adventistas como iglesia de ellos, como una iglesia formalmente de acuerdo a su ortodoxia de ellos. Entonces dice... Hubo un señor que se llamó Walter Martin, doctor, teólogo, escribió un libro sobre la secta. Y ese libro de la secta, dice, Surgimiento de la secta, se llamaba, Reino de la secta. Y ahí hablaba de todas las sectas no cristianas, incluía a los mormones, a los testigos de Jehová con doctrinas raras y a los adventistas. Eran tres o varias otras sectas, pero estas son las tres más prominentes. Que estas eran unas iglesias raras porque tenían unas enseñanzas raras, no como nosotros, el mundo evangélico, que tenemos unas enseñanzas comunes todos. Estos son todos raros y los consideraban herejes, oiga bien la palabra. Pero Walter Martin, en su curiosidad, era un escritor, estaba escribiendo un libro, escribió ese libro, dice, vamos a ver si es verdad lo que dicen de los adventistas. Vamos a investigarlo, nos vamos a acercar a ellos, vamos a investigarlo a ellos, vamos a ver si ellos permiten la investigación y así fue. Los adventistas alegres, encantados, los líderes que lo iban a reconocer como iglesia, sí, hablemos. Y comenzaron esos diálogos de 18 reuniones, no se los hago largo esto, hermano, ya eso más o menos lo he explicado. 18 reuniones, ahí les dijeron, al final les dijeron, miren, Martín les dijo, yo he leído su literatura ampliamente y miro ahí unos problemitas ahí en ustedes. Él les miró varios problemas, pero los dos más importantes que les miró, que eran doctrinas para ellos aberrantes, que no estaban muy de acuerdo con ellas y que tenían que cambiar para que los reconocieran como cristianos, como iglesia cristiana, tienen que cambiar eso para que ustedes sean como nosotros. Y los puntos eran que la expiación de Cristo no se había completado en la cruz y el punto que estamos estudiando, que Jesús asumió la naturaleza caída y pecaminosa del hombre en el momento de la encarnación. Dice Martin a los líderes adventistas, que en ese tiempo era el trío, Leroy Froom, Roy Alan Anderson y Walter Reed, a los tres les dice, miren, tienen que cambiar eso. Si ustedes quieren que los admitamos
como iglesia, ante el mundo, cambien esas doctrinas. Pero ¿cómo las van a cambiar? No a la boca. Escriban un libro donde ustedes digan que esa es la posición de ustedes y la publiquen al mundo. Y así fue, mi querido hermano. Desgraciadamente el adventismo vendió sus principios. Miren, vendió sus principios por obtener reconocimiento, por obtener pompa, por obtener orgullo. Vendió los principios de la verdad. Y por eso el adventismo cada día va en cuesta abajo. Así, miren, cuesta abajo, doctrinalmente. No lo quieren ver, pero así es, mi querido hermano. Aquí está, miren, publicación de preguntas sobre doctrina. El mismo George Knight escribe este libro que actualmente vive este señor y él es de la misma nueva teología de ellos, pero sin embargo escribió esto. Knight es historiador adventista actualmente. Creo que ya está jubilado él. Trabajó en Andrews como historiador adventista en la Universidad de Andrews, Estados Unidos. En el otoño de 1957, después de los diálogos fueron el 55 y 56, la dirigencia de la iglesia publicó preguntas sobre doctrina, question and doctrine, en inglés, ¿verdad? Preguntas sobre doctrina a modo de respuesta a las preguntas suscitadas por Martin Barnhouse, los dos evangélicos, líderes evangélicos. Esa obra mayormente fue redactada por Leroy Fromm y Anderson. Fue distribuida de manera amplia ese libro entre los adventistas y llevó a mano, dice, a miles de ministros, miles de pastores, no adventistas y profesores de teología. Mire, agarraron ese libro, los profesores de teología, la nueva teología, y con esa comenzaron a enseñar y preparar a los pastores. Y eso se divulgó por el mundo por años. Y ahí dice, no voy a leerlo literal por el tiempo, que en 1970 Fromm dice que habían 138,000 ejemplares. Después los evangélicos también lo publicaron. Los evangélicos publicaron ese libro, Martin lo publicó, dice ese libro, en la editorial Sonderbank en 1960. Y ahí reconoció Martin, dijo, ya no llamemos a los adventistas sectas, ya con esto vamos a llamarlos adventistas iglesia. Aquí lo dice, hermano. Son cristianos, no son sectas. Y todos los adventistas alegres, riendo. ¿Qué va a hacer? El diablo ya los había engañado. Pero siempre Dios tiene un remanente. Sabemos, en los estudios anteriores hemos sabido que el que se le levantó ahí, hubo un gran hombre que se le levantó, un señor ya anciano y jubilado, un gran teólogo que no lo tomaron en cuenta en los diálogos porque él creía contrario a los que estaban haciendo el compromiso, el amarre, por así decirlo, que era el pastor Milian Andreasen. Y él se les paró y les dijo, pero no lo dejaban hablar, les escribió carta a los miembros y les dijo que estaban errados, que esos puntos no eran verdaderos, que Cristo había venido en naturaleza pecaminosa caída y que la expiación no había terminado en la cruz, sino que la expiación continuaba todavía en el santuario celestial. Hasta murió el pobre señor de tanta tensión y tanta presión en los años 60. Pero eso pasó el tiempo, se quedó así, ya no hubo resistencia, pero a mediados de la década de los 70 comenzó una resistencia fuerte dentro de algunos eruditos adventistas. Aquí tengo algunos nombres de ellos que fueron eruditos, ya murieron toditos. El último que acaba de morir es Herbert Douglas. Este señor que está aquí murió hace como unos 10 años, creo, el último. Y los otros murieron un poco antes. Ellos tenían grandes cargos en ese tiempo, eran escritores de la revista adventista oficial, la Review and Herald algunos, otros eran del Patrimonio White, otro como Marvin Maxwell era erudito, era profesor de teología, de historia, ahí en la Universidad de Andrews. Todos ellos se levantaron y comenzaron a protestar, que pregunta el libro, que ese libro era herético, que ese libro no debía, que ese libro había arrastrado a todos los adventistas. Y aquí están un escrito de Herbert Douglas. Y Douglas en el año 1975 él escribió, miremos, ahí está la fuente, Ralph Larson escribe este punto histórico. Dice Herbert Douglas en 1975, el asunto histórico respecto a la naturaleza humana de Cristo, el problema principal del cambio, según expuesto en el deseado de toda la gente, que ahí está correcto,
ha recibido su debido énfasis aquí en Washington. Dice, lo que está en el deseo de toda la gente es la verdad sobre la naturaleza humana de Cristo. Lo que está en preguntas sobre doctrina es mentira. Y dice, ha recibido, bueno, y la posición aberrante, oiga cómo le dice, desde la publicación del libro Question and Doctrine, preguntas sobre doctrina, ha sido vista en su propia luz esa posición aberrante. Es una posición inaceptable para los adventistas del séptimo día, de acuerdo con el consejo de Elena White. Pero como los adventistas no creen en Elena White, solo creen lo que les conviene hoy. Muchos pastores que dicen que creen en Elena White, es mentira, hermano. Creen lo que les conviene porque les presentaba otra cita hoy y te dicen no. Pero ¿qué pasó debido a esas voces que se alzaron? Bueno, dejaron de imprimir el libro. Pero ya estaba el mal hecho. Dejaron imprimir el libro, pero y el mal ya se había regado por todo el mundo. Ya no han sido educados pastores en esa línea. El libro Preguntas sobre Doctrina, Question and Doctrine, fue usada por una década y media, por más de 15 años, como una declaración autoritaria de las creencias de los adventistas del séptimo día. Quiere decir que durante esos 15 años que estuvieron predicando sobre la naturaleza humana de Jesús, a los teólogos que estaban formando, a la feligresía, que Cristo había venido en naturaleza perfecta, en la naturaleza de Adán antes de la caída, lo contrario que habían creído los antecesores. Qué terrible esto. Sigamos avanzando. Aquí está la clave. Aquí vemos esto, es importante lo que vamos a ver. Pongámosle en mente a esto. Dice en la cita anterior, me voy a regresar, que preguntas sobre doctrina fue usado durante por lo menos unos 15 años, década y media, como una declaración autoritaria de las creencias adventistas. Con eso se daba clase, con eso se impartían enseñanzas en la iglesia, ese era. El libro aberrado, es decir, yo les quiero decir algo, sí, Preguntas sobre Doctrina es un buen libro en muchas enseñanzas muy buenas, pero en medio de las enseñanzas muy buenas que tiene, el diablo metió la herejía. Hay unas enseñanzas que están mal. No quiere decir que todo el libro está mal, pero dice que un poquito de levadura contamina la masa. ¿Estamos claros? Para que, solo una aclaración. Entonces miremos, a pesar de todo, de que lo suspendieron, quitaron, prohibieron el libro, lo suspendieron, a pesar de todo, el libro Preguntas sobre Doctrina, Question and Doctrine, no desapareció totalmente, oígase bien. Pues los apéndices A, B y C de este libro fueron añadidos al Comentario Bíblico Adventista 7A en la edición 1994 en la página 435 a la 486. Este libro, aquí en este libro, puede enfocar con la cámara. En este libro muy bueno porque aquí están las citas de Elena White referente a muchos textos de la Biblia, muy bueno, pero en el apéndice tomaron lo que había en el apéndice de Preguntas sobre Doctrina, lo dejaron aquí. Quitaron aquel, pero aquí está Preguntas sobre Doctrina también. No es malo todas las citas de Elena White, repito, para que no confundamos ni entremos en fanatismo ni en extremismo. Este libro yo lo uso, pero los apéndices ahí están las citas ya tergiversadas con la nueva teología. Los apéndices aparte. Aquí está, entonces, Preguntas sobre Doctrina, aquí está. No ha desaparecido, pero hay algo más claro todavía. Miren, hermano, hay que descubrir el engaño. Como no investigamos, nos tienen hechizados. Pero hay algo más claro. Cuando desaparecieron Preguntas sobre Doctrina, en el año de 1980, editaron un libro que se llamó Las creencias de los adventistas del séptimo día, las 27 eran, ahora son 28. Lo editaron. Este es el libro. En 1980. Este es el libro. Y ahí incorporaron trozos y porciones de Preguntas sobre Doctrina. Este también tiene buen material para la doctrina, pero hay que saberlo usar. ¿Estamos claros? Mire cómo infiltraba el diablo aquí. Ahora ya este no lo usa, el que usan es la nueva edición, 28 doctrinas.
Y los adventistas ahí están tranquilos. Bueno, hay que saberlo usar porque yo lo tengo. Y en determinado momento puedo usarlo en algún tema que me parezca relevante. Pero pues, supongamos eso pues. Muy bien, estamos bien hasta ahí, pero hay algo más claro. No les bastó, no les bastó. Y en el año 2003 volvieron ahorita a reimprimirlo hace 20 años. Lo desaparecieron en la década de los 70. Lo vuelven a reimprimir con una edición anotada, George Knight, que lo imprime, el historiador de los adventistas actual. Y aquí está presente, este es el nuevo libro, aquí se los voy a mostrar, aquí lo tengo, la nueva edición. Aquí está, miren. Este existe todavía y lo venden todavía. ¿Ah? ¿Y sabe qué es lo último que dice George Knight? Que es, les repito, es el historiador famoso ahorita de todos los adventistas, ya está anciano, jubilado. Dice él en este libro, miren bien, les voy a poner aquí en la computadora, les voy a poner una cita que él da aquí como parte introductoria. Dice, introducción, está en este libro lo que voy a leer. Introducción histórica y teológica en la edición anotada, una edición anotada. Dice él, ahí está, mire, George Knight, Universidad de Andes, dice, es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título, mire, lo están reconociéndolo ellos mismos, del libro más divisivo de la historia del adventismo, el séptimo día. ¿Qué es divisivo? Que causó división. El libro que ha dividido más al adventismo es Preguntas sobre Doctrina. Este es el libro. De ahí se han escrito otros libros con esta tendencia. ¿Qué les parece? ¿Ah? Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. ¿Por qué fue publicado Preguntas sobre Doctrina? Para llevar la paz entre los evangélicos y los adventistas. Hay paz entre el diablo, Satanás y Cristo. Pueden andar de acuerdo dos que no se entienden, pero Preguntas sobre Doctrina fue para eso. Ah, sí, ya estamos unidos con ellos. Mire, las engaño. Sigamos. Y expresa ahí mismo Knight con el título Puntos de Vista, dice. Ah, bueno, aquí dice, antes, su publicación supuso un alejamiento y una separación, el primero estoy leyendo, prolongada para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Está claro, George Knight, que ha habido facciones entre los adventistas. Ha habido fragmentos. Este libro fragmentó la iglesia. No quieren aceptarlo. El mismo George Knight está diciendo que está fragmentada la iglesia. Pero pregunta sobre doctrina, dice él. Sí, planteó un cambio problemático en la teología adventista. Cambio problemático. Un cambio hecho de tal modo que causó el distanciamiento teológico de diversas facciones dentro de la iglesia. Distanciamiento teológico. La publicación de Preguntas sobre Doctrina contribuyó más que cualquier otro acontecimiento individual en la historia del adventismo a crear lo que parece ser facciones en pugna permanente dentro de la denominación. Pugna permanente dentro de la denominación. Elena White, en una cita que le presenté en los estudios anteriores, decía que esta apostasía no se iba a terminar hasta que Cristo viniera. Esto no lo va a subsanar nadie. Ella lo dijo, la omega, esta es la apostasía omega. La última apostasía, esta es la omega. Ahí estamos. Sigo leyendo. Está interesante esto y la segunda parte que vamos a ver es más interesante. Hoy vamos a presentar con la ayuda del Señor, Dios lo permita, la segunda parte para que no quedemos. Vamos a continuarla. Miremos en Preguntas sobre Doctrina. Volvamos al libro. Al libro primero, ¿verdad? Cuando lo editaron. Ralph Larson, en su libro, La palabra se hizo carne, que es el que le mostré yo en este libro, dice Larson, la página 131, Larson, un erudito, una autoridad, todo el mundo reconoce que ese es el mejor libro que hay. El pastor Borg mencionó la otra vez que ese libro es el mejor que hay en esa línea, en esa tendencia, recuerdo en una de las prédicas, me parece.
La declaración de preguntas sobre doctrina que se refiere a la naturaleza humana de Jesús no contenía ninguna referencia a las Escrituras, dice. O sea, en preguntas sobre doctrina, la parte que correspondía al tema de la naturaleza humana de Jesús no tenía ninguna cita bíblica. ¿Cómo se construyó? Fue construida completamente de trechos, pedazos de cita. Oiga, pedazos de cita. De artículos de las revistas escritas por Elena White antes del año 1905 y de una carta privada principalmente, que esa es la que vamos a hablar en el segundo tema. Esa carta, esa es la que ha causado problemas, y de una carta privada escrita por Ellen White al pastor William Baker en 1895 en Tasmania, Australia. Los líderes adventistas no habían tenido acceso a esos artículos y probablemente no habían sido alertados acerca de la existencia de esa carta particular. Voy a explicar eso. Su aprobación entonces no pudo haberse basado en un examen de evidencia, correcto. En preguntas sobre doctrina, cuando lo hicieron, la parte de la naturaleza humana de Jesús, ¿cómo lo reconstruyeron ellos? Solo de citas de Elena White, pero mal presentadas. Y vamos a ver hoy en el estudio. Mal presentada, tergiversada, dándole otro sentido. Mire cómo es el diablo astuto. Y tomaron una carta, de una carta más se vale que ella le escribió, en el segundo tema vamos a ver, a un pastor adventista en Tasmania, Australia. Y esa carta tiene 13 páginas, y habían 2 páginas y media donde está el problema que ellos hicieron el enredo. Entonces, pero esa carta, quiero decirle, no la publicó Elena White en ese tiempo. En tiempo de su vida no la publicaron. Quedó como una carta que no apareció nunca. Hasta en 1975, hace poco, la publicaron. Ya 60 años después que murió Elena White publicaron esa carta. ¿Qué les parece? ¿Ah? Vamos a ver. Ahí está aquí está el enlace para el que quiere bajar esa carta de carta Baker. Ahí está el enlace. Con ese enlace está la carta en PDF, la bajan y la imprimen, ahí está la carta. Está accesible ahora. ¿Y qué es lo que dice qué tenemos que decir de la carta Baker, que vamos a hablar en el segundo tema? En el tema que sigue. En 1895, Elena White escribió una carta al pastor William Baker, que residía en Tasmania. Ella se encontraba en Australia en ese tiempo. Esta carta, oiga bien, esta carta ha tenido un gran efecto en la historia de la iglesia adventista, que ha sido empleada, esta carta, para despojar a los adventistas de una creencia cristológica firmemente establecida, cambiándola por otra totalmente diferente. Vamos a explicar. Esta carta ha sido usada como una guía para entender todas las demás declaraciones cristológicas. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las citas en preguntas sobre doctrina la tomaron de esa carta. Porque esa carta aparentemente, si la leemos como que Elena White dice lo contrario de lo que ha escrito todo lo que hemos estudiado hoy, aparentemente. Y ahí es donde se enredan y se engañan, como no saben, y esa carta aparece aquí, parte de esa carta en este libro. En este libro aparece muchos trozos de esa carta. Entonces, al estudiar este libro, dicen, ves, pues aquí está claramente, aquí lo dice Elena White, pero es una parte, no está la carta en su completo, para ver la carta en qué contexto fue escrita. Había que ver eso. Eso lo vamos a ver, analizar en la segunda parte. Entonces tomaron esos trozos de citas de esa carta y de acuerdo a esa cita que aparece en esa carta y la introdujeron en el libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces a partir de esa carta, no importa lo que ella escribió, como haya escrito, esa carta es lo que me vale hoy. Esa es la autoridad. Y entonces dice, sus intérpretes dicen que cuando ella escribió respecto a la impecabilidad de Cristo, ella quiso decir que Cristo había venido en naturaleza humana no pecaminosa. Y que cuando ella escribió que Cristo vino a la tierra en naturaleza humana caída, porque Elena White escribió mucho sobre eso, dice que, bueno, dicen ellos, cuando dice, sí, es verdad que Elena White dijo muchas veces, dicen ellos,
que Cristo haya venido en naturaleza humana caída, ellos no lo niegan. Pero ahí quiere decir, ya le dan otro giro, ahí quiere decir que solo la parte física fue que vino, la parte espiritual no. La parte espiritual es de Adán, vino con las dos. Mire cómo lo acomoda, qué clase de enredo. ¿Ah? Hoy los de la nueva teología. Preguntémonos si a la luz de los escritos. Vamos a preguntarnos esta mañana, con esto vamos a cerrar, con estas preguntas. En lo que hemos estudiado hasta hoy, los 6, 7 temas, encontramos alguna, y lo que está escrito aquí en el libro de Larson, que hay más de 400 citas de espíritu y profecía de Elena White, y no hemos encontrado, dice, pregunta, ¿encontramos alguna declaración en su propia palabra que Cristo vino a la tierra en naturaleza humana no caída? No la hemos encontrado, no existe. Doctor Larson, que es el investigador más grande, dice que no existe. No existe. Él hizo investigación de varios años, de todas las citas recopiladas de este tema. No existe una cita donde te diga literalmente, o que te diga que Cristo haya venido en naturaleza humana no caída. No existe. Ellos buscan como malinterpretar, acomodar, malversar, pervertir las citas como fueron dadas. En todos los escritos de Elena White no hay una simple referencia que identifique la respuesta de la naturaleza humana de Cristo con la de Adán antes de la caída. Por el contrario, sobran citas afirmando que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de 4,000 años de pecado. En el deseo de toda la gente hay varias citas de degeneración. Otra pregunta. ¿Encontramos alguna declaración en sus propias palabras? Pregunta, que Cristo asumió solo la naturaleza física del hombre caído en su encarnación, lo que acabo de decir yo. Sí, dice. Sí, dice, la naturaleza caída de Jesús es solo el cuerpo. Solo el cuerpo, dice, porque Jesús se cansaba, Jesús tenía sueños, solo eso tomaba, no las tendencias que tenía Jesús, propias de la herencia de sus antepasados. ¿No toman en cuenta eso? La respuesta es no. No. Otra pregunta clara a esta. ¿Encontramos algún cambio entre las primeras declaraciones y las últimas declaraciones de Elena White en relación a la naturaleza humana de Jesús? No. ¿En qué año fue? Vamos a hacer ese repaso. ¿En qué año fue que Elena White comenzó a escribir sobre este tema? ¿Saben qué año fue? Ya lo voy a sacar esa cita porque ya la vimos. En 1858, la primera cita de Elena White referente al tema de la naturaleza humana de Jesús, que Jesús había venido en naturaleza humana caída. Y la última fue en el año de su muerte. Vamos a poner esa cita. Eso está en el tema 3 de esta serie para que lo busquen. Tema 3. Miremos la primera en 1858, ¿qué es lo que dice? Jesús también les dijo que él tendría que tomar la naturaleza caída del hombre y su fuerza. A los ángeles le está diciendo en el plan de redención, hablando ahí en los cielos, eso está en dones espirituales. Le está diciendo a los ángeles allá, miren, yo voy a tener que ir a la tierra a bajar como hombre, exactamente como hombre, con naturaleza caída como la del hombre, dice. Y yo no voy a ser fuerte, no voy a tener fortaleza, dice, ni siquiera como la de ustedes, dice. Yo voy a ser como un hombre normal, dice, con las mismas tendencias, dice. Lo único que ahí voy a luchar contra esas tendencias heredadas de la humanidad, de los antecesores de él. Y la última que hizo Elena White, que dijo, no se contradice porque lo dijo al comienzo en 1858, y en 1915 termina con la misma posición, así que Elena White en estas dos citas se muestra que nunca cambió de posición. Miremos 1915, señal de los tiempos, 5 de enero de 1915. Él se hizo, dice ella, a sí mismo, voy a repetir, él se hizo a sí mismo de ninguna reputación, tomó sobre sí mismo la forma de un siervo. Y este es clave lo que viene. Y fue hecho en semejanza de carne pecaminosa, Romanos 8:3. Sin pecados y exaltado por naturaleza, el Hijo de Dios consintió en tomar la vestidura de la humanidad para hacerse uno con la raza caída. ¿Están claros esos términos, hermano? Elena White nunca, al comienzo que escribió y al final, mantuvo su posición. La que la han cambiado es la nueva teología, los teólogos modernos. Desfiguraron y desbarataron el adventismo. Ya hicimos este estudio sobre los grandes hombres adventistas pioneros
que escribieron, estos fueron los que escribieron más, después de ella, estos fueron los 4 hombres que escribieron más sobre la naturaleza humana de Jesús. Waggoner, Jones, William Prescott y Stephen Haskell. Los 3 primeros fueron los que escribieron más, ya lo estudiamos eso, ¿verdad? Ahora, encontramos alguna carta de Elena White que corrigiera a estos hombres. ¿Será que ella, como estos hombres estaban predicando que Cristo había venido en naturaleza humana caída, igual que ella no lo podía corregir porque estaban predicando lo mismo que ella? No lo iba a corregir si estaban hablando el mismo lenguaje. Entonces tenían la misma comunión en cuanto a ese tema. Entonces la respuesta es no. No había necesidad de mandarle carta para corregir a esos líderes porque estaban en lo mismo, creían lo mismo, predicaban lo mismo, enseñaban lo mismo. ¿Por qué corregirlo? ¿Por qué corregiría a Baker en la carta supuestamente y no a los otros? Esa es buena pregunta. En el tema 4 de esta serie yo mencioné que Jones habló abundantemente sobre la naturaleza humana de Cristo. Lo hizo Jones en muchos artículos de Review and Herald, del cual fue editor. En Estudios Bíblicos, Jones lo hizo presentado en la sección de la Conferencia General entre 1893 y 1895. Habló sobre el mensaje del tercer ángel y ahí presentó montones de citas donde Cristo había venido en naturaleza humana no caído. Eso lo estudiamos. Y en su libro, que es tremendo ese libro, también pueden bajarlo del internet, creo que está ahí, que se llama El Camino Consagrado para la Perfección Cristiana, que fue publicado en 1905. También ese libro tiene como base que Cristo vino en naturaleza pecaminosa como la nuestra. Y Surcher dice, en el libro Tocado por nuestros sentimientos, en la página 43, dice que las más completas y detalladas presentaciones de Jones, del pastor John, fueron hechas, dice, en la sesión de la Conferencia General de 1895 ante los delegados. Ahí presentó 26 estudios, 6 fueron dedicados a la doctrina de la encarnación. Ellen White aprueba la cristología de Prescott. Ahora viene con William Prescott. Ella estaba en Australia en 1895. Ella estuvo en Australia del año 1891 hasta el año 1900, casi 9-10 años. Ahí estuvo ella. En ese tiempo que estuvo como a mediados de 1895, el 31 de octubre llegó Prescott, ahí, a Australia, y ahí predicó un sermón. Ahí estaba Elena White, y ella lo miró. Ya lo estudiamos esto, solo estamos repitiendo esto por la pregunta. Ahí lo miró. ¿Saben cómo se llamó el sermón? El Verbo se hizo carne y presentó como texto principal Juan 1:14. En la reunión campal ahí, Elena White ahí estaba y escuchó todo el sermón de ella. Miremos lo que dice ella del sermón, ella lo aprobó. Vamos a leerlo. Dice ella en la Review and Herald, relatando esto el 7 de enero de 1896, dice ella, cierta noche, el 31 de octubre, el profesor Prescott dio la más valiosa lección, preciosa como el oro. La tienda estaba llena, había mucha gente, llegó, dice, y muchos permanecían al lado de afuera. Todos parecían fascinados con el sermón, dice, donde él presentaba la verdad en líneas tan nuevas para aquellos que no son de nuestra fe. Tenemos la certeza de que el Señor le ha dotado a Prescott con su Santo Espíritu y la verdad fluye de él en sus ricas torrentes. ¿Qué predicó Prescott? Aquí está. En el periódico el Eco Bíblico, que era un periódico en Australia, un periódico misionero de Australia del tiempo que vivió Elena White, ahí estaba ese periódico, el Eco Bíblico se llamaba. En enero de 1896 registra esto y dice ahí, en su análisis de los temas referentes del tema y otros varios temas, referente al tema del Verbo se hizo carne, en su análisis, Prescott declara enfáticamente que Cristo se revistió de carne pecaminosa. Y mire aquí qué interesante este dato. 25 veces en ese sermón, Prescott, él afirma que Jesús vino a este mundo con naturaleza humana caída. 25 veces. ¿Cómo no iba a decir Elena White que estaba bien eso y creía lo mismo que él? Y predicaba lo mismo que él. Y por 2 veces específicas, que nuestro Señor no llegó a la tierra con naturaleza de Adán antes de la caída. Él dijo 2 veces, Jesús no vino a la tierra con naturaleza de Adán antes de la caída. Muy bien, vamos a lo último ya para ir terminando. Nosotros vimos en el temas anteriores, creo que fue en el sexto,
el movimiento de la carne santificada que se levantó en Indiana en el año de 1900, que tuvo que Elena White intervenir, y tuvieron que intervenir, por ejemplo, Waggoner y Haskell, eso lo estudiábamos, para contrarrestar esas herejías que se estaban dando dentro de la iglesia adventista en ese sector de Indiana. Y ahí los del movimiento de carne santificada, ¿saben qué creían? Ya lo estudiábamos, que Jesús había tomado la naturaleza de Adán antes de la caída. Eso estaban predicando y ella lo corrigió. Estaban predicando eso. Miremos la advertencia que ella da. Ahí está en mensaje selecto. Y ella lo dice ahí en el boletín de la Conferencia General de 1901. Ahí está mensaje selecto, volumen 2, página 36. Es errónea, dice, la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Es errónea, dice. Cristo no vino en esa naturaleza, como ellos dicen. A los que se han esforzado tanto por alcanzar la fe, la así llamada carne santificada, quiero decirles, no podéis obtenerla. Ninguno de vosotros posee ahora la carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene la carne santificada, es una imposibilidad. ¿Qué quiere decir carne santificada? Naturaleza humana santificada como la de Adán antes de la caída. No podemos tenerla hoy. Eso Cristo es el que la va a transformar cuando Él venga. La naturaleza, pero el carácter sí podemos tenerlo santificado. Naturaleza y carácter son dos cosas diferentes y eso es lo que confunde la nueva teología. Ese es un problema serio. Que no podemos llegar a ser perfectos. Sí podemos llegar a ser perfectos en carácter, no en naturaleza. Esas son dos cosas diferentes. Ahí donde está el problema, en mala interpretación de términos. El pastor Haskell y Waggoner también rechazaron las enseñanzas del movimiento de la carne santificada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, solo hacer ya el último recuento, repaso para terminar. Vamos a ver en la parte que viene, vamos a centrarnos en la carta Baker, los errores que tiene esa carta y cómo hoy la utilizan, cómo la utilizan mal. Vamos a ver, vamos a descifrar todo eso en la segunda parte. Que Dios nos ayude, hermanos, para que, como decíamos en las citas al comienzo, podamos estudiar más diligente la palabra de Dios, hermanos, y no podamos ser engañados en este tiempo. Le quiero recordar algo. La profeta dice que una de las causas del zarandeo en el último tiempo es por la introducción de falsas doctrinas o herejías dentro de la iglesia. Van a haber muchos que van a ser sacudidos y sacados fuera y obtener una enseñanza contraria a lo de Dios, a los principios de Dios. Así que tengamos un feliz sábado, preparémonos para la parte siguiente, pues vamos a orar para terminar. Gracias, Padre del Cielo, en esta mañana por habernos permitido estudiar un poco tu palabra acerca de esta parte histórica que es tan interesante, Señor, porque tienen que ver con temas solemnísimos que tienen que ver con el tema herético, Señor. Ayúdanos a que no caigamos en esos errores en que han caído muchos, Señor, y ayúdanos para que podamos ayudar a los demás a salir de esos errores, si ellos lo permiten. En Cristo Jesús. Amén.